3/4 de la Tierra del planeta que no está cubierta de hielo ha sido alterada por el ser humano. Y uno de los efectos poco deseables de esa acción del hombre es la desertificación. Hoy hablamos de ella porque se celebra el Día Mundial contra ese fenómeno. El lema de este año es Restauración, Tierras, Recuperación, porque todavía hay esperanza para esos terrenos degradados. Más de 100 países se han comprometido a restaurar una superficie de cerca de 800 millones de hectáreas, más o menos lo que ocupa China en los próximos 10 años. De cómo se puede lograr un objetivo así, de los efectos de la desertificación y de si lo sufrimos aquí mismo, vamos a hablar hoy con dos expertos, con Sergio Vicente, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y también con Paco Pellicer, que eres geógrafo y profesor de la Universidad de Zaragoza. Buenos días. Pues si os parece, en este tema que es tan amplio, podemos empezar un poco por cuáles son las causas, porque yo nombraba la intervención del hombre, pero no sé si todo es la intervención del hombre o también pues el efecto del cambio climático o de cómo va cambiando la climatología en el planeta. ¿Qué opináis? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, al final la desertización o desertificación, digamos que los dos términos son sinónimos. Fundamentalmente viene causado por la acción del hombre, digamos que a las escalas temporales en las cuales nosotros nos estamos refiriendo. Por supuesto que si nos vamos a escalas temporales más amplias, el clima es el factor dominante. Para que nos hagamos idea, por ejemplo, el desierto del Sáhara, digamos que durante el Holoceno pues fue durante buena parte del mismo un territorio pues húmedo, no húmedo digamos como lo que podríamos plantear de zonas de elevada vegetación, pero digamos que podía albergar vida, vegetación y digamos sociedades humanas allí, ¿vale? Entonces, digamos que a una larga escala temporal el clima sería el factor dominante, pero a las escalas temporales cortitas, como las que nosotros estamos planteando, de décadas, siglos, pues el papel del hombre es el determinante. Sin el papel del hombre, digamos que el clima a estas escalas no podría generar desiertos a la rapidez que se está produciendo en algunas regiones del mundo. Cuando hablamos de desiertos, quería aclarar que me aclaraseis un término, porque a veces nosotros utilizamos, bueno, la gente que no es especialista en la materia, utilizamos desierto cuando vemos una zona esteparia. ¿No es lo mismo desierto que estepa? ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? Bueno, el desierto propiamente es uno de los paisajes más bonitos que hay en el planeta. Yo he tenido la suerte de estar en Sáhara viendo un amanecer subido a una duna de 400 metros y ver eso es una auténtica maravilla. Y el desierto no tiene sed, está en un equilibrio. Otra cosa es cuando estas situaciones en las que hay abundancia o carencia de agua disponible para la actividad biológica y la actividad humana, cuando ese equilibrio se rompe. Pero me hablabas de estepa. Estepa es el resultado de unas condiciones de un clima semiárido, es decir, con escasas precipitaciones y además distribuidas de manera irregular, pero sobre ese espacio que tiene unas condiciones litológicas especiales. Por ejemplo, en nuestras estepas abundan mucho los yesos, que ya de por sí es una roca que absorbe el agua y que compite con las raíces en la presión osmótica para obtener el agua. Si a esto le añades el sobrepastoreo, la extracción de leñas, toda la actividad que se ha estado desarrollando a lo largo de siglos, pues esto nos da un paisaje también hermosísimo. A mí, si me dices cuál es el paisaje más hermoso de Zaragoza, te diría que el entorno de Valmadrid, con sus vales de yesos, sus pequeñas plantas aromáticas que huelen divinamente. A mí me parece un panorama extraordinario. Ahí Paula Ortiz, por ejemplo, para La novia, pues busca estos enclaves y hace del paisaje un protagonista más de esa historia dramática, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, cuando hablamos de los monegros, que a veces se utiliza indistintamente o se utiliza incluso más popularmente el término desierto, no sería un desierto, sería una estepa. No, propiamente desiertos no tenemos desiertos en España. En algún caso se habla del desierto de Tabernas,
inviernas, por referirnos a una parte de España en la que hay escasas precipitaciones, pero no somos un país de desiertos, somos un país en el que hay áreas semiáridas que son susceptibles de desertificación. ¿Y la desertificación qué es? Pues yo diría que es una enfermedad de la piel del planeta. En el planeta tenemos la atmósfera, donde residen buena parte de estos fenómenos atmosféricos a los que se refería Sergio, y hay otra parte litológica, como es la distinta naturaleza de las rocas, y en esta fina capa es en la que se produce el suelo que no solamente son sustancias minerales, sino también materia orgánica procedente de la descomposición de lo que ahí se está criando, y todo esto puede alcanzar a lo largo del tiempo, en periodos climáticos largos y demás, y con unas actividades humanas más o menos repetidas, se puede alcanzar un equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, es cuando nos aparece ese problema de la piel del planeta, que es en la que se deterioran los biomas, se pierde la capacidad de producción de esos suelos, se produce el arrastre de esos materiales hacia las partes bajas, se desnuda el paisaje y se produce una crisis que es negativa, claro. Ahora hablamos de cómo cuidar esa piel que dice Paco, pero vamos a contarles otra cosa, porque España lleva mucho recorrido en esa tarea de recuperación de las tierras degradadas. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 150 años se han repoblado 5 millones de hectáreas, un 10% del territorio nacional. Esto es la cara positiva, digamos, la que indica que estamos haciendo algo, pero es el intento de solución a un problema que no es nuevo en nuestro país. Cristina, tú puedes enseñarnos cómo ha sido esa evolución, cómo se ha ido deteriorando algunos territorios a lo largo de los años. Así es, Ana, tú has dado datos más amables, ahora nos toca dar a nosotros datos algo más pesimistas. Pues fíjense, les mostramos aquí 3 mapas divididos entre 1961 y 1990, el primer mapa, y fíjense cómo ya teníamos 2 zonas semiáridas, sobre todo en puntos del Valle del Ebro y en algunas zonas del sureste. Si seguimos evolucionando, desde 1971 hasta el año 2000 siguen esas 2 zonas, sobre todo el Valle del Ebro y también zonas del sureste, se van agrandando esas zonas semiáridas, pero aparecen otros 2 puntos, sobre todo en algunas zonas de Castilla-La Mancha, como por ejemplo Ciudad Real o Toledo. Esas zonas serían del centro peninsular, y también una zona muy pequeñita en puntos del centro de la Comunidad Valenciana. Y fíjense ya cómo para las décadas de 1981-2010 esas zonas continúan con esos suelos semiáridos, y poco a poco van aumentando. Otra de las causas más importantes es ese calentamiento que poco a poco va aumentando, sobre todo desde la época preindustrial, desde 1850 hasta el año 1971. Para que se hagan una idea, esas temperaturas han aumentado 1,7 grados, son temperaturas bastante importantes. Desde 1971 hasta 2021 la tendencia poco a poco ha sido al ascenso, con temperaturas mucho más altas, y fíjense ya cómo en el año 2021 la previsión, los modelos estiman que esas temperaturas van a ir aumentando de forma bastante significativa, por lo tanto hablaríamos de ascensos, en el peor de los casos, de hasta 5 grados, unos ascensos muy importantes. Bien, ¿no? La evolución, y tampoco eran tantos años, es una medida, digamos, a nuestra etapa de edad. ¿Qué estamos haciendo, qué podemos hacer para cuidar esa piel? Voy a utilizar el símil de Paco, que me ha gustado. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, en primer lugar tenemos 2 componentes fundamentales, uno es el antrópico y otro es el climático. Y sobre estas cosas me gustaría recalcar que hay bastante confusión también, porque no se puede asignar a lo que son características climáticas semiáridas a problemas de desertización. Digamos que el clima, un clima semiárido de características mediterráneas como el que tenemos en estas zonas que han aparecido ahí, digamos que es el clima natural de esas zonas. Eso no implica que tengamos allí un problema de desertización, implica que tendríamos ahí unas comunidades vegetales determinadas que están adaptadas a esas condiciones semiáridas particulares de ese territorio, ¿vale?
Entonces, el problema viene cuando se producen, como ha comentado Paco, pues fenómenos de sobreexplotación del territorio, que en algunas zonas sí que han sido muy intensos y continuados durante muchos siglos. Por ejemplo, aquí en el centro del Valle del Ebro, en unas condiciones climáticas típicamente semiáridas, donde en verano pues tenemos unas temperaturas muy elevadas y la humedad del suelo es muy baja, ¿vale? Pues en estas zonas lo que se ha producido es un pastoreo muy intenso durante siglos mediante ganado trashumante que se desplazaba desde el Pirineo hasta la depresión central del Ebro. Entonces eso ha producido una presión sobre esa vegetación y ha hecho que en aquellas zonas que tuvieran un sobrepastoreo, la vegetación pues, y el suelo se degradaran de tal manera que no es posible que se recupere, ¿vale? Pero desde un punto de vista climático me gustaría recalcar que, por ejemplo, en los últimos 100 años, en el conjunto de la península ibérica y en estas regiones semiáridas, no se produce un cambio de las precipitaciones. No estamos asistiendo a que esas precipitaciones disminuyan. De hecho, desde los años 80, y esto se verá en el próximo informe del IPCC y tal, desde los años 80 en grandes partes de regiones del Mediterráneo se ha producido un incremento de las precipitaciones, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Bueno, pues que hay zonas que no tienen capacidad, pues porque ya están tan degradadas, que aunque ahora mismo la presión humana sea mínima, ahora mismo ya no tenemos pastoreo, ya no hay grandes rebaños, la agricultura en esas zonas es marginal porque es muy poco productiva, pero esas zonas no tienen la capacidad, digamos, por el estado del suelo y porque es un clima muy limitante para recuperarse ellas mismas. No sé si hay consenso que este cambio climático, hablábamos, decía nuestra compañera Cristina, del aumento de las temperaturas, el que hay ya constatado y el que puede haber, ¿no?, con esas previsiones, pero sin embargo las precipitaciones no está demostrado que se hayan reducido o que se estén reduciendo. No, en todo caso lo que se puede producir es una concentración de eventos extremos, que son el mismo volumen de precipitación se puede repartir de desigual manera. Entonces puede provocar pues lluvias de una fuerte intensidad que evidentemente son una amenaza de cara a estos suelos que tienen una escasísima capacidad de recuperación. Le añades un factor como puede ser unas precipitaciones intensas y eso es una amenaza para el tema de la desertificación. En una zona como la nuestra, porque nombrabas lo del pastoreo, que había sido una amenaza, ¿no?, en los últimos años, pero a día de hoy en Aragón, ¿cuáles serían los peligros en algunas de esas zonas, digamos, más vulnerables o más tendentes a que se produzca una desertificación? A mí hay un... No sé si la agricultura, la ganadería, a veces hablamos también de la gestión de los purines. No sé si ha habido en determinados momentos históricos, pues la deforestación ha sido brutal para extracción de leñas, etcétera, y sobre todo a partir de la desamortización era el conseguir tierras de cultivo como fuera, porque se pasaba hambre. Entonces yo cuando voy de Tarazona al Moncayo por la Diezma, veo una serie de bancales, aquello está completamente degradado, seco. Aquello era un encinar antes de la desamortización explotado por la catedral de Tarazona. Con la desamortización eso pasa a manos privadas, se rotura, se hacen bancales, unos bancales que son un verdadero monumento al hambre, porque había que trabajar allí para sacar unos centenos de miseria, había que trabajar muchísimo. Y ese es uno de los paisajes que hoy se nos queda y dice, esto es un paisaje desertificado, porque era un bosque. Una cosa ha sido la deforestación, otra ha sido la roturación excesiva de tierras, que se sigue haciendo, porque ahora muchas veces se labran pendientes en laderas con una pendiente excesivamente grande y tal, y no muchas veces por conseguir una cosecha o quitar el hambre, sino porque se obtienen unas subvenciones de la PAC en función de la superficie. Y esto también hay que decirlo. Yo cuando me paseo por nuestras montañas ibéricas, que son bastante secas, y veo a veces las roturaciones y las prácticas agrícolas, digo, esto lo estamos haciendo mal. No es lo más común, porque lo más común hoy es el abandono de tierras. Y entonces lo que es la cubierta vegetal se está recuperando de una manera muy importante. Hay grandes superficies
de la tierra que estaban cultivadas y que en estos momentos están siendo colonizadas progresivamente por la vegetación. De manera natural, ¿no? De manera natural. No todas las tierras tienen esa capacidad de recuperación, como nos decía Sergio. Hay algunas que van de mal en peor y cada día están peor. Entonces ahí hay que corregir, hay que ajustar. ¿Cómo? Pues con repoblaciones, con mejora de la cubierta vegetal, con sistemas de protección del suelo. Todo aquello que ayude a mantener una estabilidad en la que aquí el factor agua es fundamental, ¿eh? Entre la atmósfera y la litosfera, entre el cielo y la tierra, hay un hilo que está cosiendo todo y que está marcando todos los ritmos, que es el agua. Entonces el control del agua, el control de esta capa, de esta piel, los cuidados de esta piel, todo eso son fundamentales. Hay prácticas que dicen, oh, se ha repoblado, se han hecho con bancales y los pinos ahí están, se ha destrozado el paisaje, ahí están los pobres pinos, el agua se concentra en los surcos y comienzan las escorrentías. Y dices, esta medicina no va bien. O sea, por mucho que sea... ¿Quieres decir, por ejemplo, que a veces se hace una repoblación, pero luego igual el seguimiento no es el que tendría que ser? O la propia forma de actuar pues hace que no sea un tratamiento adecuado al diagnóstico. Entonces, primero diagnóstico, después tratamientos, y hay tratamientos que van bien en un sitio y que van muy mal en otro. O sea, habría que estar más vigilantes a cómo se aplican esos tratamientos, en este caso la reforestación, por ejemplo, que dice Paco. Es que hay zonas en las que esa degradación edáfica es irreversible. Entonces, por mucho que tú quieras plantar un bosque de pinos allí, pues ese bosque de pinos no se va a desarrollar. Entonces, claro, ahora mismo... esto es un punto que también lo ha comentado Paco y que me gustaría recalcarlo, porque ahora mismo hay mucha confusión también con que el cambio climático está causando un descenso de la cubierta vegetal. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en la península ibérica y por extensión en toda la región mediterránea, es que asistimos a un incremento dominante de la cubierta vegetal, que parece contradictorio. Tiene un nombre, creo, eso en inglés, ¿no? Sí, como que se vuelve salvaje de nuevo la tierra. De hecho, creo que en Europa se ha recuperado, ¿no? Rewilding, sí. Eso es, rewilding. Que se ha recuperado parte de esa masa, como decía Paco, de forma natural. De forma natural, porque claro, ya la gente no está cultivando esos bancales que comentaba, ni tenemos esos grandes rebaños trashumantes. Entonces, ahora mismo la presión sobre el territorio es escasa. Y eso hace que la vegetación natural, en un escenario en el que tiene más estrés climático, es cierto, las temperaturas se han incrementado aquí en nuestra región pues más de 1,5 grados, que es mucho, y la demanda de agua por parte de la atmósfera, pues para que os hagáis idea, se ha incrementado en más de 150 litros cada año desde los años 60, eso es mucho, eso está estresando más a la vegetación, pero claro, ese estrés no es comparable con el estrés de el cortar la vegetación para carboneo, el estrés del pastoreo, etcétera. El problema es que hay zonas que, aunque ya no tengan una presión, no pueden recuperarse por una limitación climática, porque estamos en condiciones de semiáridas, y por otro lado porque ya están muy degradadas, tienen un suelo muy limitante. Nos queda un minuto, pero yo quería preguntaros, como el lema de hoy es restauración, recuperación, ¿hay esperanza en la parte en la que nosotros podemos influir, el ser humano, y en el periodo que nos toca vivir? ¿Podemos contribuir a ralentizar esa desertización? Sí, en primer lugar hay que limitar emisiones porque eso es un riesgo notable. Hay que disminuir las emisiones de efectos de gases invernadero para evitar el incremento de las temperaturas y que los escenarios que nos dan para el Mediterráneo un descenso de las precipitaciones de hasta un 15 o un 20%, pues que se vean lo más limitados posibles. Paco. Sí, y luego en la cubierta vegetal esta que se está recuperando, tratar de analizarla y estudiarla para ver todo su potencial de recuperación. Entonces, todo lo que hagamos con la naturaleza, siguiendo sus procesos, estimulando sus procesos, cuidando, seleccionando determinadas especies para que tal, y otras que son más vulnerables al fuego, etcétera, eliminar elementos que vayan en contra y favorecer todo aquello que sea la recuperación de la biodiversidad. No se trata de plantar pinos y tener por ahí unos pinares de pena, porque yo cuando veo algunos de en nuestras zonas esteparias pero que lo hagamos bien, ¿no? Ese tratamiento que lo apliquemos bien. Dice, vamos a trabajar con la naturaleza y con la biodiversidad y esto iremos mejor.
Pues Paco Pellicer y Sergio Vicente, muchas gracias por habernos aclarado algunas dudas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Nosotros continuamos.